Cuando la carrera de Puturrú de Foix comenzaba a despegar con actuaciones en el Madrid de la movida, un deber ineludible se cruzó en su camino: la mili. En 1980, Juanma se fue a cumplir el servicio militar y Curro aprovechó la pausa para fundar la Curro Plastic, grupo de rock que llegó a publicar un disco. Se les conocía casi más en Madrid que aquí en Aragón. En Madrid, por ejemplo, actuando en locales, yo recuerdo haber sido sustitutos de Tipicol, cuando Tipicol pasaban un mes en un local de Madrid, ¿no? ¿Y en algún momento os planteasteis ir a Madrid? Sí, yo era partidario de irnos a Madrid. Y Pepe y Juan no, eran más Se querían quedar aquí. Entonces, bueno, como era minoría, pues me aguanté, pero el manager lo teníamos en Madrid, Antonio, que era el manager de los Celtas Cortos. Sí. Y de Aute, de Luis Eduardo Aute, al que conocí. Antonio nos hizo un trabajazo estupendo, nos metía en todas las teles del mundo, las autonómicas, las nacionales, ya con las cadenas privadas, en la 3, en la 5, en todas. Y hablando también de Pablo y de toda esta cultura musical, ese ambiente musical que había en la época, ¿cómo era? ¡Guau! Pues fíjate, una vez nos invitaron a un festival y actuamos con unos tales que, claro, entonces no los conocíamos. Alaska, los Nikis, los Secretos, un pingüino en mi ascensor, nosotros, en la Sala Rocola, la mítica Sala Rocola, año 80. Y bueno, era una ebullición, pues es como cuando quitas un tapón, cuando... ¡pah! Un poco una edad de oro, ¿no? Una edad de oro, sí, porque además había mucha tolerancia, había muchas ganas de divertirse y otra cosa muy importante, casi la más, los ayuntamientos se gastaban muchísimo dinero en la música, cosa que ahora no pasa. Y hay un momento dado en el que Juanma se va a la mili. Sí, y entonces pero eso es al principio, ¿eh? Sí, sí, pero hay que... Tú no paraste de hacer cosas. Cuando se fue a la mili quedamos, oye, cuando vuelva Juan de la mili nos retomamos, porque en 2 años pueden pasar muchas cosas. Y no veíamos a un sustituto de Juan. ¿Porque vosotros ya habíais hecho la mili? Yo me libré. Yo sí, bueno, tengo 11 días en cada ojo. Sí. Y Pepe sí que la había hecho, la mili. Pues yo fundé un grupo de pop rock llamado la Curro Plastic Show Band, que también fue una caña tremenda. Me acuerdo que en Zaragoza tuvimos que hacer 2 conciertos seguidos porque se agotaron las entradas para el primer día. ¡Qué bueno! Y sí, eso no era normal en aquella época, te lo prometo. Hoy es la primera vez, le dan tanto calor. Y se me ocurrió que coincidieran a Joaquín Sabina y Javier Caray en lo que iba a ser una presentación fuerte de Puturrú en Zaragoza. ¿Qué ocurre? Pues que se va a la mili Juanma Labordeta y a Curro, culo de mal asiento, pero se le ocurre una cosa genial que a mí me parece que fue la creación del mejor grupo de rock en aquella época que ha habido en Aragón y, según me comentaba Miguel Ríos, uno de los mejores grupos de rock y más interesantes que habían nacido en España, que era la Curro Plastic. Pues en vez de Puturrú, en los conciertos de Pau Noche de verano no se pudo presentar al grupo de Curro, pero sí al grupo de rock de Curro, que fue la Curro Plastic. Es mi chica preferida, con ella bailo yo. Es mi chica preferida, es la elegida de mi amor. Es mi chica preferida, con ella bailo yo. Y cuando volvió Juan de la mili, grabamos un disco con la Curro Plastic, pero teníamos unos managers que eran unos mataos, y podíamos haber hecho carrera, pero no. Yo recuerdo un encuentro con Curro, con José Manuel Costa, que era en ese momento crítico del País, con el cual me unía una buena amistad, y nos vio en un bar, en un viaje de José Manuel a Zaragoza, y entró como una bala, ¿no? Oye, tal, ¿qué os ha parecido el disco? Entonces, a José Manuel habló un poco por los 2 ediciones y le digo algo así como, la verdad es que no le he prestado mucha atención porque no me interesa mucho. Curro se mosqueó un poco, la verdad, ¿no? Pero bueno, no había mala intención. Yo lo que creo simplemente que no acertaron con la clave de la Curro Plastic, ¿no? Y entonces retomamos Puturrú, actuamos varios meses en una sala en el Paseo Fernando el Católico, como reempezando de nuevo y ya para arriba.